Hola a todos, muchas gracias por esta fantástica oportunidad de permitirme presentarles un tema que tanto me gusta, que es la función tiroidea en recién nacidos prematuros. Esta vez voy a intentar hablarles de crecimiento y función tiroidea en estos niños. Para los que no me conocen, soy Francisca Grop, soy endocrinólogo pediatra de la División de Pediatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estoy grabando esta reunión con un desfase porque me encuentro en Australia con muchas horas de diferencia, por lo que si tienen cualquier duda, encantada de conversar con ustedes a través del correo electrónico que está en la primera diapositiva. A ver si funciona este sistema. No tengo conflictos de interés para esta presentación, en la que les voy a describir factores que inciden sobre el crecimiento de los recién nacidos prematuros, tanto fetal como postnatal. Voy a describir la fisiología de las hormonas tiroides en estos niños y ver la relación de estas con el crecimiento, tanto cerebral como esquelético. Durante el embarazo, sabemos que la unidad materno-placentaria suministra al feto de una red metabólica y endocrina rica que está estrictamente regulada. Sirve como un pulmón fetal, proporciona además nutrientes para el feto en crecimiento y además controla funciones endocrinas e inmunológicas, así como la termogénesis. Al término, el feto ya ha madurado lo suficiente como para que la desconexión de esta unidad se produzca sin mayores dificultades. Sin embargo, cuando los niños nacen prematuros, esta unión se disocia prematuramente y por lo tanto se suspende el suministro constante endocrino metabólico de estos pacientes. Esto podría resultar en deficiencias cardiopulmonares, metabólicas y endocrinas graves. Si bien se proporciona soporte vital agudo en cuidados intensivos neonatales para la respiración a través de la ventilación mecánica, para la circulación con inótropos y líquidos y además para la nutrición, con nutriciones parenterales, la alteración metabólica y endocrinológica aguda podría permanecer sin ser reconocida y por lo tanto no ser tratada a tiempo. Sabemos que el crecimiento fetal está regulado por estas interacciones hormonales y nutricionales con la unidad fetoplacentaria. En las líneas completas en esta diapositiva se ilustran la transferencia de hormonas y nutrientes, y las líneas con puntos demuestran el efecto estimulante sobre los objetivos. El grosor de las líneas se correlaciona con la intensidad del efecto. Tenemos aquí las hormonas de crecimiento placentario o PGH, el lactógeno placentario HPL, factor de crecimiento similar a la insulina IGF-1 y las hormonas tiroideas. Esta unidad materno-placentaria secreta una variedad de hormonas que influyen en el crecimiento intrauterino. Las principales hormonas y factores de crecimiento liberados por la placenta que contribuyen al desarrollo fetal son la hormona de crecimiento placentario humano y el lactógeno placentario. En respuesta a estímulos hormonales o nutricionales, se liberan el factor de crecimiento similar a la insulina materna o IGF-1, la leptina, insulina y hormonas tiroideas, que estimulan el crecimiento del feto tanto directa como indirectamente. En el feto, la disponibilidad de sustrato suficiente desencadena la liberación de IGF-1, IGF-2, insulina y leptina, que estimulan directamente los procesos que estimulan el crecimiento. Al nacer, los recién nacidos se retiran de este suministro materno-placentario, lo que produce cambios en los niveles hormonales. Después del nacimiento, el crecimiento está regulado por IGF-1, IGF-2, insulina, leptina y hormonas tiroideas hasta que produce la maduración de la vía de la GH o hormona de crecimiento, y este eje se convierte en el principal regulador del crecimiento. Hay algunos datos que sugieren que la disociación prematura de la unidad materno-placentaria con el feto produce un cuadro clínico similar a un panhipopituitarismo. Y esto lo podemos ver en esta diapositiva, en que los niños nacidos prematuros tienen bajos niveles de casi todas las hormonas que les he comentado anteriormente, a diferencia del cortisol, que tiene un aumento excesivo, probablemente por el estrés producido por el nacimiento prematuro y por otros factores, lo que determina un menor crecimiento. Además, como conversábamos, el eje endocrino o los ejes endocrinos de estos niños prematuros no se encuentran funcionando en su 100%. Tanto la unión hipotálamo-hipofisiaria no se encuentra completamente desarrollada, tampoco los órganos blancos, y existe una disminución del pool de receptores endocrinológicos que no permiten que se produzcan los efectos necesarios. Además, la retroalimentación se encuentra alterada. En el caso de las hormonas tiroideas, en que la placenta es un facilitador
del paso tanto del yodo de la dieta materna como de las hormonas tiroides que se producen, el feto abruptamente disminuye su concentración de hormonas tiroides en un 30 a 40%, y otras alteraciones que vamos a mencionar en forma posterior determinan que la T3 esté en condiciones muy disminuidas de lo que un feto a la misma gestacional estaría sometido. Las hormonas tiroides para actuar necesitan transformarse a T3, que es la hormona metabólicamente activa a través de la de iodasa tipo 1 y o la de iodasa tipo 2. La T3 así actúa en el receptor intranuclear, desreprimiendo el receptor de hormonas tiroides y permitiendo la transcripción de genes que se relacionan a las acciones finales de esta hormona. Así, las hormonas tiroides no actúan solamente en el crecimiento y desarrollo, como conocemos, sino que sobre todo en el feto, en el crecimiento neuronal y en el desarrollo cerebral. Además, tiene otras acciones conocidas por nosotros, como actuar en el corazón, en receptores tipo alfa, contribuyendo a la frecuencia cardíaca o a la contractilidad, en el músculo esquelético, participando en el catabolismo proteico o en la utilización de la glucosa, y en el hígado, participando en la síntesis de colesterol y en el metabolismo de las grasas. Los niños nacidos prematuros muestran un patrón único y dinámico de concentraciones de hormonas tiroides que varían después del nacimiento según su edad gestacional y cronológica y otras variables postnatales. No solo, como se ha mencionado, la inmadurez del eje hipotálamo hipofisiario es importante, sino también la retirada de la transferencia de tiroxina materno-placentaria después del nacimiento, comorbilidades, medicamentos, exposición a yodo, el bajo peso y la persistencia del metabolismo fetal de iodasas, en que existe una disminución de la de iodasa tipo 1 y tipo 2 que, como dijimos, transforma la T4 en T3, y una persistencia de la de iodasa tipo 3 que produce una T3 reversa o inactiva, determina que estos niños tengan un patrón único y especial de hormonas tiroides que es dinámico en el tiempo. Así, en esta diapositiva vemos cómo es lo que nosotros normalmente conocemos, la función tiroidea en los recién nacidos de término. Después del nacimiento se produce un pic agudo 30 minutos después de nacer, en que observamos concentraciones de TSH tan altas como de hasta 80, que posterior a los primeros 2 a 3 días de vida comienzan a disminuir. Este pic de TSH en forma posterior estimula también la síntesis y liberación de T4, por eso los recién nacidos durante la primera semana de vida tienen concentraciones de T4 libre que son bastante más elevadas que en el resto de la población, y la T3, que también aumenta. Sin embargo, en los recién nacidos prematuros este patrón es diferente. El pic es menor en los recién nacidos de pretérmino y es diferente a las diferentes edades gestacionales, por lo que los puntos de corte de TSH de screening o de tamizaje deberían definirse a través de un concepto llamado PMA, Post-Menstrual Gestational Age, o edad gestacional postnatal, la que se calcula sumando los días de vida a la edad gestacional. En un reciente artículo publicado hace unos días en Pediatric Research, se exhiben las concentraciones de T4 en recién nacidos prematuros. Estas son más bajas en comparación con los fetos de la misma edad gestacional, lo que generalmente se denomina hipotiroxinemia de prematuro. Las reducciones de T4 son aún más pronunciadas en los recién nacidos de muy bajo peso o los que están enfermos, alcanzando una DIR al final de la primera semana y luego aumentando gradualmente desde ese momento en adelante hasta llegar a niveles superpuestos observados en los recién nacidos de término. Es por esta razón que la interpretación de las hormonas de recién nacido, la interpretación de hormonas tiroides en recién nacidos de prematuros es dinámica, es cambiante y depende no solo de la gestacional, pero sino que también de la edad postnatal. Y en ese sentido, este artículo es muy importante ya que nos muestra este patrón en uno de los raros artículos que nos permiten tener esta información. En resumen, el pic de TSH es menor en los prematuros, en algunas oportunidades tiene una relación que es tardía a niveles iniciales normales, por lo tanto, algunos programas de tamizaje sugieren volver a chequear concentraciones de hormonas tiroides después de las primeras 2 semanas de vida, y los valores de referencia de hormonas tiroides tienen que ser diferentes para cada población y para cada ensayo de laboratorio que se utiliza. Es por esta razón que no se puede utilizar un punto de corte
transversal para todos los recién nacidos de pretérmino. Las alteraciones tiroideas que vemos en los prematuros son principalmente tres. Uno, el hipotiroidismo congénito, que se define como TSH alta con T4 baja. Hay que considerar el PIC, que es menor al nacer, y la elevación tardía, y existen muchos artículos que describen una mayor incidencia de esta condición en diferentes poblaciones. En general, en prematuros, este hipotiroidismo es transitorio, no es permanente, y la etiología en general también es primaria. Existen muchas alteraciones que producen hipotiroidismo congénito. A nivel central, hipotálamo, hipofisiario, hay muchos genes, tanto que producen alteraciones sindromáticas o no, y alteraciones tiroideas que producen alteraciones tanto del desarrollo o de la anatomía del tiroides o de la síntesis de las hormonas tiroideas. Pero lo importante es intentar analizar esta información que recientemente hemos tenido de niveles normales de TSH tamizaje y de hormonas tiroideas postnatales para hacer la distinción entre el tamizaje y el diagnóstico de hipotiroidismo congénito y poder diagnosticar en forma correcta aquellos niños que tienen hipotiroidismo. No sabemos aún qué significa este aumento tardío de la TSH, si tienen o no riesgo de deterioro cognitivo, ya que en general la evolución es leve y es transitoria. Existen dos estudios de seguimiento pequeños por el momento que no sugieren resultados adversos en el neurodesarrollo de los prematuros no tratados. Sin embargo, no tenemos outcome de crecimiento que asocien directamente niveles de hormonas tiroideas, TSH y talla. En la hipertiroideotropinemia, es decir, niños con TSH elevada y T4 normal, algunas personas piensan que esta entidad es una forma leve de hipotiroidismo congénito. La incidencia es sumamente variable y existen muchos factores de riesgo que determinan su aparición en algunos prematuros. En general, al igual que en el hipotiroidismo congénito, son alteraciones leves y transitorias, y el tratamiento de esta no está claro si es que se debe instaurar, ya que no existe suficiente evidencia que nos permita decir que tratar a las hipertiroidinemias produce mejores resultados de neurodesarrollo, de crecimiento, y tampoco sabemos mucho la historia natural de esta condición. En un trabajo realizado en nuestro hospital, observamos que en general los niños pequeños para la gestacional tienen concentraciones de hormonas tiroideas que son más altas que sus pares adecuados y grandes para la gestacional, después de haber corregido por otras variables que inciden con el aumento de las hormonas tiroideas. Y un reciente metaanálisis de nuestra gran amiga Ana Chiesa en Argentina no demostró que los niños que hayan tenido hipertiroidismo neonatal tengan alteraciones neurocognitivas a largo plazo. Esta data hay que interpretarla con precaución por dos razones. Uno, estos datos son en niños tanto de término como de pretérmino, y dos, el 80% de estos niños fueron tratados, por lo tanto, no tenemos estudios sobre la historia natural de esta condición, y menos en prematura. ¿Qué pasa con la hipotiroxinemia? Es decir, aquellos niños que tienen TSH normal, pero hormonas tiroideas bajas. La incidencia es muy alta. Es a menor edad gestacional, mayor incidencia. Sin embargo, tampoco tenemos claro en qué momento esto se vuelve patológico, es decir, cuál es el punto de corte de decir este niño es hipotiroxinémico. Principalmente porque la definición depende, uno, de la edad gestacional y cronológica, como les mencionaba, y una definición que a mí me gusta mucho es del grupo escocés de hormona tiroidea, en que definen como hipotiroxinémicos aquellos prematuros con niveles de T4 libre menores al percentil 10, tanto para gestacional como para cronológica, es decir, por PMA, Post-Menstrual Age. Depende además del ensayo de laboratorio y de otras comorbilidades. Además de esta dificultad para hacer el diagnóstico de hipotiroxinemia, tenemos otra dificultad, que es la interpretación de los estudios intervencionales con hormonas tiroideas han utilizado diferentes dosis de hormonas tiroideas y diferentes administraciones, por la vía oral, por vía endovenosa, en forma diaria o en forma continua. Acá les muestro algunos de los últimos estudios que nos permiten decir de que
de diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, los primeros estudios, el de la Gama en Pediatrics en 2009, fue uno de los primeros estudios randomizados controlados doble ciego que intentó definir si el tratamiento con placebo versus versus dos dosis diferentes de hormonas tiroideas producían alguna diferencia en mes de vida en mortalidad, y ellos observaron que no existían diferencias. Sin embargo, este estudio tuvo un N que fue un poco pequeño. Posteriormente, un estudio de similares características no demostró en el seguimiento diferencias a los 3 años en el test de Bailey. Y otros estudios que no han tenido intervenciones, solo en el fondo han observado la historia natural de la hipotiroxinemia, en JCM 2010 de la Hunty y 2020 de Williams, que es el mismo grupo escocés. Observaron que los niños que tenían peor outcome neurocognitivo eran los que se ubicaban consistentemente en los percentiles inferiores de T4. Sin embargo, hasta el momento, el primer estudio que demostró un beneficio en la suplementación de hormonas tiroideas fue un estudio de otro grupo del Reino Unido, en que el año pasado se demostró por primera vez en un randomizado que el uso de hormonas tiroideas producía mejores resultados neurocognitivos en motor, lenguaje, versus placebo a los 42 meses. Este estudio marca un inicio, probablemente de una nueva era, ya que durante los últimos 20 años toda la evidencia apuntaba a que no debemos tratar a los niños con hipotiroxinemia. Sin embargo, obviamente un estudio todavía es un poco prematuro para hacer que cambiemos nuestra conducta, y tenemos que esperar a más data que nos permita tomar decisiones clínicas que realmente sean beneficiosas para nuestros pacientes. Por lo tanto, la hipotiroxinemia prematura, ¿debemos tratarla o no? Bueno, sabemos que los menores niveles de hormonas tiroideas en prematuro se asocia a mayor mortalidad, mayor riesgo de desarrollo a largo plazo. Sin embargo, no existen muchos estudios aún de correlación o de asociación con crecimiento en talla. La suplementación con hormonas tiroideas no ha demostrado efectos positivos en el neurodesarrollo, y una revisión de Cochrane del 2007 no respaldaba el uso de hormonas tiroideas profilácticas para reducir outcome negativo. Por lo tanto, la decisión de tratar o no a niños con un determinado perfil de hormonas tiroideas, ya sea de aumento de TSH o disminución de T4, tiene que ser capaz de incorporar las potenciales alteraciones a largo plazo que deriven de esta alteración. Es decir, si es que secundario a esta elevación de TSH o a esta disminución de T4, tenemos outcome neurocognitivos adversos, outcome de talla adverso, o si es que potencialmente esta alteración se mantiene en el tiempo. Sabemos que la deficiencia de hormonas tiroideas, tanto como en el corto como en el largo plazo, tiene efectos deleterios importantes para los niños y para los adultos, tanto en el corazón, como vimos que son el órgano blanco del músculo esquelético, hígado, páncreas y cerebro. Tiene alteraciones que en general son reversibles una vez que uno inicia el tratamiento. No así las alteraciones cerebrales, en que durante el periodo crítico de los primeros 2 a 3 años de vida, el cerebro está formando y es dependiente en forma muy importante de las hormonas tiroideas. Sabemos que la T4 ingresa a los astrocitos, la T4 es deyodada hacia la T3, que es la hormona metabólicamente activa, actuando esta T3 en los receptores de hormonas tiroideas tanto de la microglía y en los oligodendrocitos, produciendo proliferación de neuronas, migración de esta, formación de corteza, hipocampo, cóclea, cerebelo, mielinización, formación de sinapsis, etc. Por lo tanto, se correlaciona directamente con función cerebral. A su vez, las hormonas tiroideas, por hablar de otro órgano blanco, el hueso, participa tanto en la osificación intramembranosa como endocondral del hueso, por lo tanto, donde existen muchos receptores intracelulares de hormonas tiroideas en las placas de crecimiento. Así, vemos que los fenotipos relacionados con crecimiento
son variados. Uno, si la deficiencia de hormona de crecimiento se produce in útero, se va a producir un cretinismo, es decir, un retraso severo de neurodesarrollo, sin hipotiroidismo en el recién nacido, si es que este no está afectado por hipotiroidismo, y solo con retraso de la edad ósea. Si es que hay un hipotiroidismo congénito, existe una pérdida de talla permanente. Sin embargo, esto no es así en los niños tratados en forma precoz, en que los outcomes de talla son iguales que cuando se comparan con sus hermanos o con su talla objetiva genética. Los niños con hipotiroidismo adquirido, que presentan una talla baja para su talla objetiva genética, tienen una pérdida de velocidad de crecimiento, la que se recupera una vez que uno los trata. Sin embargo, va a depender en qué etapa del crecimiento y la duración del hipotiroidismo para ver si este crecimiento compensatorio es capaz de llevar al niño a su carril de crecimiento genético. Y las alteraciones de hipotiroidismo central, también se ha observado que los niños que se tratan con levotiroxina y con hormona de crecimiento, en el caso que tengan déficit de este también, recuperan su carril genético. Distintos son los pacientes reportados en los últimos 10 años con mutaciones del receptor de hormonas tiroideas, en que se describen fenotipos muy característicos y frecuentemente con alteraciones óseas. Esta es una paciente con hipotiroidismo congénito sin tratamiento que tiene 36 años. Como ven, tiene un retraso en el cierre de las suturas y de las fontanelas. Tienen digenesia de las epífisis y además, si observamos esta radiografía de carpo, tiene una edad ósea de 15 meses. Recordemos que la paciente tiene 36 años. Una vez que esta paciente comenzó tratamiento con hormonas tiroideas, la edad ósea avanzó rápidamente, solamente en un periodo, una aceleración rápida, y avanzó 8 años, en un periodo de tratamiento de 18 meses. Por lo tanto, lo que siempre se nos ha enseñado a nosotros es que tenemos que tener mucho cuidado en la reposición de hormonas tiroideas en los niños hipotiroides severos, con esta recuperación rápida que tienen de la edad ósea y del crecimiento. En esta y la diapositiva siguiente les voy a mostrar los fenotipos de diferentes pacientes con mutaciones del receptor de hormonas tiroideas, en que se observan alteraciones esqueléticas evidentes. Tienen un retraso del crecimiento del segmento superior más que del segmento inferior, tienen alteraciones de manos y pies, edades óseas atrasadas, algunos signos de displasia esquelética, macrocefalia y talla baja. Este es otro paciente que además tienen una alteración del ratio de las hormonas tiroideas, T3 y T4, y macrocefalia. Por lo tanto, esos son los que le mostré en la diapositiva anterior, son fenotipos más severos de pacientes muy afectados, especialmente neurocognitivamente. Pero volviendo al crecimiento en general de los prematuros, estos en general son más bajos que los niños de término, tienen un crecimiento que es más bajo que los niños de término, son más livianos, tienen una menor velocidad de crecimiento, aparentemente, ya que no alcanzan a hacer muchos de ellos un catch-up a su carril genético, tienen una menor circunferencia craneana y una composición corporal que es distinta, con mayor masa grasa y menor masa magra. En este reciente revisión sistemática, en que se incorporaron 17 estudios de prematuros menores de 1000 gramos y que se compararon con niños recién nacidos de término, de peso y de talla normal, variados por sexo y por edad, compararon el crecimiento de estos dos grupos de niños y los compararon con las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, y construyeron estas curvas en que observaron que los niños prematuros presentan un patrón de crecimiento similar al crecimiento en un percentil 25 de estas curvas, obviamente no tratados con el crecimiento, y su talla final es alrededor de 8 centímetros menos que los niños que no fueron prematuros. Por lo tanto, la pregunta es si las alteraciones tiroideas en los prematuros están contribuyendo a este fenotipo de crecimiento en estos niños. Sabemos que el hipotiroidismo congénito hoy en día en los países desarrollados que tienen programas de screening son capaces de identificarlos y tratarlos a tiempo. No existen outcomes adversos en talla
y en general tampoco neurocognitivo. Sin embargo, nos falta información en relación a el futuro de los niños afectados por hipertirotropinemia e hipotiroxinemia. No sabemos si la falta de un crecimiento en un periodo crítico del desarrollo intelectual y óseo va a afectar a largo plazo su crecimiento y su talla final. Además de que nos falta más data todavía para saber cómo llegan estos niños, especialmente a la adolescencia y a la adultez, con sus coeficiente intelectual y desarrollo intelectual. En resumen, en prematuros e hipotiroidismo congénito tenemos que tamizar en varias ocasiones para pesquisar elevaciones tardías de la TSH, pero tenemos que estar tranquilos porque habitualmente son formas leves y transitorias que se deben reevaluar a los 2 a 3 años de vida. Los casos de elevación de TSH sin T4 son frecuentes, especialmente en niños prematuros con factores de riesgo y especialmente aquellos pequeños para la gestacional. Y lo más probable es que debamos tratarlo si el aumento de la TSH es continuo y si observamos una disminución de la T4. La hipotiroxinemia es frecuente, especial a menor edad gestacional. Posiblemente tienen un peor pronóstico en el neurodesarrollo. Sin embargo, hoy en día no existe claridad si tratarlos con hormonas tiroideas mejora el pronóstico de neurodesarrollo. Sabemos que tratarlos con yodo no lo hace. Necesitamos más trabajos randomizados, controlados, doble ciego, para responder a todas estas interrogantes. Muchas gracias por su atención. Un gusto haberlos visto en forma virtual y si tienen cualquier pregunta, no duden en hacérmela llegar por el mail. Un saludo cariñoso a todos y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao.